La espiritualidad sin duda en el transcurso del tiempo ha tomado distintas formas. Y no porque ésta sea diferente o cambiante como tal, sino por la interpretación fluctuante que el ser humano le ha dado en el transcurso de su existir. Así es. Aunque el mensaje espiritual parece tomar tantos matices distintos, esto en realidad no es así, sino que al ser entregado e interpretado por las mentes humanas en diferente estado evolutivo, este mensaje original se ha revestido con diversas apariencias, incluso llegando al punto de tergiversar completamente su verdadero significado. Todo esto ocurre tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Por lo tanto, esto no significa que todos los que hablan o han hablado acerca del conocimiento espiritual sean enemigos de la verdad, ya que muchos hacen esto sin tener conocimiento pleno. Esto, aún así, es en gran medida una clase de engaño, que, a propósito o no, afecta a todos los involucrados, ya que son muchos, de verdad muchos, los que depositan su máxima confianza en los comunicadores del conocimiento superior. Y por esto mismo, tarde que temprano, se terminan creando creencias e idolatrías, que lo único que llevan es al fanatismo ignorante. Como has podido notar, tú navegante en búsqueda de la verdad, sobre todo hoy en día, hay abundancia de guías y maestros espirituales, los cuales expresan conocimientos similares, iguales o a veces innovadores a lo que a entendimiento representa. Sin embargo, quizá alguna vez te has preguntado, ¿por qué existiendo tantas religiones, filosofías, pseudo-religiones, sectas, misticismo, magia, etc., y millones de adeptos a estos conocimientos y prácticas, ¿por qué el mundo entero parece seguir fluyendo por el mismo camino? ¿Acaso será una ilusión que la maldad en el mundo se está incrementando cada día más? ¿O será una ilusión el hecho de pensar que el mundo está despertando? Por muchos de estos cuestionamientos y adicionalmente por el verdadero querer saber la profunda verdad, evitar la manipulación y el adoctrinamiento involuntario, tenemos que aprender a discernir los verdaderos conocimientos y a sus practicantes. Compañeros, esto va más allá de si el mensaje habla de amor, entonces es verdadero. Va más allá de las buenas obras, puesto que cualquiera en este preciso momento puede comunicar palabras de amor, elocuencia y cordialidad en su expresión que cautive a los oyentes. Sin embargo, ¿cómo estamos seguros de que aquellas palabras son una verdad en él mismo? Y no solo eso, palabras vacías, que cualquiera pudiese expresar como si de leer un texto se tratase. Asimismo con las obras. Cualquiera puede hacer cosas visiblemente buenas, pero en su interior contener otras intenciones. Por esto mismo nos damos cuenta y nos hacemos conscientes que no es algo sencillo identificar la profundidad de las verdades que se expresan en el mundo. Así entonces podemos empezar a comprender que no por la apariencia impecable que porte un guía o maestro lo hace verdadero, así como tampoco la apariencia tosca que veamos puede llevarnos a definir que es falso. Tenemos que ir más allá, mucho más allá de las definiciones físicas. Ahora vamos a mostrarte las claves prácticas para empezar y aprender a discernir los conocimientos auténticos, y aún mejor, los auténticos maestros y guías. Primero, la espiritualidad no está relacionada con el exterior. Así es, la espiritualidad verdadera no tiene relación con las expresiones tangibles, ya sea que podamos percibir o manifestar. Un ejemplo que podemos usar para comprender esto de una forma sencilla es la siguiente parábola reflexiva. Un monje me vio hablando en el templo y me dijo: Señor, guarda silencio, pues la meditación nos otorga la paz.
Y yo le respondí: si la meditación os otorga paz, cuando ésta no esté, la paz se irá con ella. La explicación de esta parábola es la siguiente. Cuando los seres humanos tienden a relacionar la espiritualidad con los sucesos tangibles, o para ser más específicos, con la materia que le da forma a la realidad tridimensional, nos damos cuenta que está redefiniendo una sustancia pura, entremezclándola con lo que el ser humano físicamente interpreta como realidad. Comprendemos entonces que está realizando una especie de adaptación del conocimiento intangible, llevándolo a los planos físicos. Y esto no es del todo negativo. Sin embargo, hay pequeños factores ocultos, los cuales hay que saber discernir para comprender todo esto con certeza. Y es que, cuando se intenta interpretar el conocimiento espiritual, definiéndolo desde el plano terrenal o con base a él, estamos activando una particularidad que pertenece al ego inferior. Y es que la relación entre el contenido intangible con el tangible logra que el ser humano se enfoque en el contenido tangible, que es el que percibe con sus sentidos físicos, provocando así idolatría y un efecto de pensamiento supersticioso, creyendo que en los artilugios físicos o todo aquello que esté relacionado con las expresiones perceptibles por los sentidos contiene algo verdaderamente espiritual. Lo que en muchas partes del mundo le suelen llamar agüeros. Ya sabes, las diversas creencias, por ejemplo, en estatuas, collares mágicos, posturas de yoga espirituales, acciones, métodos y técnicas que el ser humano relaciona con lo espiritual. Nos damos cuenta de que esto es un hecho. Sin embargo, ¿qué trampa hay en esto? Comprendamos, la relación entre el objeto físico y el contenido espiritual hacen que mentalmente interprete los dos como uno solo. Sin embargo, la influencia del plano físico siempre me llevará a enfocarme más en el objeto visible o perceptible por los sentidos, dando como resultado el creer que de verdad tal objeto tiene un poder, cuando en realidad todo objeto físico o postura dimensional física es solo la masa que moldea una realidad psíquica intangible. Por eso, imaginemos que la materia es el barro que se usa para esculpir, algo que proviene de los estados profundos de la mente. Por ende, el barro no es el poder o el sentido en sí, sino que el barro es el que sirve para representar aquello que es intangible. Por ende, no tiene ningún sentido definir la espiritualidad con base a percepciones físicas, ya que solo estaríamos enfocándonos en su molde superficial, en el barro y no en su verdadero contenido intangible. Por eso mismo, en muchas ocasiones en el ámbito bíblico, llegamos a ver o leer que se condenaba a la idolatría, en este caso a las figuras de cera o de metal, que las mismas personas hacían para poder tener algo al que venerar, ya que sin una imagen para usar de guía, se les era imposible considerar que creían en un Dios, y mucho menos que eran espirituales. A continuación, vamos a realizar una breve comparación, o más bien, una confirmación, que se encuentra en el escrito bíblico de Isaías. Todos los que se dedican a hacer imágenes talladas no valen nada. Aún lo más valioso de ellos no sirve para nada. Y para confusión suya, ellos mismos son testigos de que esos ídolos no ven ni entienden. ¿Quién dio forma a un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada sirve? Miren, todos los compañeros de esos artífices serán avergonzados, porque ellos mismos son hombres. Todos ellos se reunirán y juntos se presentarán, se asustarán y quedarán avergonzados. El herrero toma las tenazas y trabaja con las ascuas, a golpe de martillo, y con la fuerza de su brazo le va dando forma. Pero luego tiene hambre y le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, hace trazos con lápiz rojo,
Pule la madera con la garlopa y hace dibujos con el compás y le da forma de hombre, de un hombre hermoso, para tenerlo en su casa. Tala cedros y toma madera de cipres y de encino, que son árboles que crecen en el bosque, y planta pinos que la lluvia hace crecer. De estos árboles se sirve el hombre para quemarlos y entrar en calor. Con ellos enciende también el horno para cocer panes. Además, con esa madera se hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Parte de la leña la quema en el fuego, con parte de esta leña prepara un asado y come carne, y queda satisfecho. Luego se calienta y dice: «Ah, al ver al fuego entré en calor». Con la madera sobrante se hace un dios, un ídolo propio, y se postra delante de él y lo adora. Y entre ruegos le dice: «Ponme a salvo porque tú eres mi Dios». Esa gente no sabe ni entiende. Tienen cerrados los ojos para no ver, cierran su corazón para no entender. No se ponen a pensar, no es capaz de razonar ni de entender para decir: si parte de esta leña la quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y me la comí, ¿con el resto de esa leña voy a hacer algo abominable? ¿Voy a arrodillarme delante de un tronco de árbol? Esa gente se alimenta con cenizas. Su engañado corazón la lleva a extraviarse, a no poner a salvo su vida ni a decir: ¿acaso no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Como podemos darnos cuenta, enfocar nuestros pensamientos en los artilugios físicos nos hace carentes de sabiduría. Nos convierte en idólatras, creyendo en materia física que sirve para representar lo intangible. Depositamos nuestra fe y confianza en lo sólido que podemos percibir con nuestros sentidos, porque de lo contrario se nos haría casi imposible llegar siquiera a pensar en algo totalmente espiritual, sin influencia de imágenes percibidas. Por eso, como vimos anteriormente en la parábola, si estamos convencidos que la técnica de la meditación me otorga una evolución espiritual, entonces solo cuando la practique seré espiritual. Asimismo pasa con muchas cosas más. Por ejemplo, si solo por medio de la Biblia puedo conocer a Dios, entonces si ya no existieran las Biblias o nunca tuviera acceso a una, entonces Dios desaparecería. ¿No sería tan majestuoso entonces si esto fuese así? Como puedes notarlo, la espiritualidad va mucho más allá de objetos, de técnicas, de ritos, de ceremonias, de representaciones. Va más allá de lo que se puede ver y palpar. Por eso, Pitágoras dijo: «El principio de la sabiduría es el silencio».